bajo la rejilla. Corría el año 2006 cuando me mudé a una vecindad en la colonia Doctores. El cuarto era barato, pero el baño comunal daba miedo. Tenía un desagüe viejo que siempre olía mal. Una noche, mientras lavaba mis manos, el agua empezó a drenarse sola y luego vi algo asqueroso, unos dedos pálidos asomándose entre la rejilla. Creí que era un animal, pero al fijarme bien, era una mano humana moviéndose. Grité, pero cuando llegó el vecino, ya no había nada. Nadie me creyó, pero desde esa noche, cada vez que entraba al baño, sentía que alguien me observaba desde ahí abajo. Al principio intenté racionalizar lo sucedido. Pensé que se trataba de una ilusión provocada por el ambiente decadente del lugar, quizá la combinación de la humedad, el olor rancio y la soledad me jugaba una mala pasada. Sin embargo, a partir de esa primera experiencia, la sensación de ser observado se fue instalando en cada uno de mis movimientos. El miedo se volvió un compañero silencioso, un murmullo constante que se colaba en mi mente cada vez que cerraba los ojos. Durante las primeras semanas, la rutina en la vecindad transcurría entre silencios inquietantes y miradas esquivas. Los pasillos estrechos y las escaleras gastadas parecían guardar secretos oscuros. Cada crujido del suelo o sombra que se movía furtivamente despertaba en mí un temor irracional. Mis noches se volvieron insomnes, plagadas de pesadillas en las que aquella mano pálida regresaba para recordarme la fragilidad de mi existencia. Al principio, traté de ignorar esas sensaciones, atribuyéndolas al estrés de la mudanza y a la soledad que me embargaba en un lugar tan frío y olvidado. Sin embargo, la atmósfera en la vecindad era innegablemente opresiva. Recuerdo haber notado que, en las noches más silenciosas, se escuchaban pasos leves en los corredores vacíos, como si alguien o algo se deslizara en la penumbra. Y siempre, al llegar al baño, ese aire rancio parecía multiplicarse, junto con una presencia intangible que me observaba desde el oscuro abismo del desagüe. Con el pasar de los días, empecé a indagar en la historia de la vecindad. Busqué entre antiguos periódicos y pregunté a algunos vecinos de mayor edad, tratando de descifrar el origen de aquel mal presentimiento. Poco a poco, fui descubriendo relatos dispersos sobre desapariciones y sucesos inexplicables. Algunos decían haber visto figuras encapuchadas merodeando por los patios, otros hablaban en voz baja sobre ritos oscuros practicados en las sombras de la noche. Sin embargo, el tema que más me helaba la sangre era el misterio relacionado con el baño comunal. Se rumoraba que años atrás, una joven desaparecida había sido vista por última vez en ese mismo lugar, y se decía que su espíritu vagaba en busca de justicia. La noche en que decidí enfrentar mi miedo llegó sin previo aviso. Regresé a mi cuarto con la idea de que, si lograba documentar lo que sucedía, al fin podría encontrar una explicación lógica. Armado con una linterna y una cámara vieja, me adentré en el baño casi a altas horas de la madrugada. El ambiente estaba especialmente helado, el agua del lavamanos parecía congelada al tacto y el eco de mis pasos retumbaba en las paredes desconchadas. Al acercarme al desagüe, mi corazón latía con fuerza, y el miedo, esa sensación opresiva, amenazaba con paralizarme. En el silencio abrumador, apenas podía distinguir el sonido del goteo del agua y mi respiración agitada. Con manos temblorosas, encendí la linterna y enfoqué el estrecho agujero de la rejilla. De repente, el agua comenzó a moverse de forma antinatural y por un breve instante vi reflejada en ella una figura difusa y pálida. La imagen se transformó lentamente en la silueta de una mano, sus dedos extendidos como si quisieran alcanzar algo que estaba más allá de la comprensión. Mi instinto me gritó que huyera, pero algo dentro de mí, quizá una mezcla de fascinación morbosa y desesperación, me mantuvo paralizado. El aire se volvió espeso y cada segundo parecía prolongarse en una eternidad. Sentí que el frío se colaba por mi piel y que, en ese preciso instante, mi vida pendía de un hilo. Con un esfuerzo sobrehumano, di un paso atrás, rompiendo el hechizo de la visión. El movimiento del agua se detuvo tan súbitamente como había comenzado, dejando atrás únicamente el eco de un suspiro inhumano. Salí del baño con la convicción de que aquello no era producto de mi imaginación y que había algo, o alguien, en la vecindad que habitaba entre las sombras.
A partir de esa noche, mi existencia se transformó en una sucesión de eventos perturbadores. Durante el día, la rutina parecía normal, pero cada visita al baño me recordaba la presencia ominosa que se escondía en el desagüe. A veces, cuando me lavaba las manos, veía el agua oscilar de manera extraña, como si fuera movida por una fuerza invisible. En otras ocasiones, encontraba manchas inexplicables en el lavabo, como si alguien hubiera pasado sus dedos por allí en plena oscuridad. Esa sensación de ser observado se intensificaba cada vez más, llenando mis días de una inquietud que me impedía concentrarme en cualquier otra cosa. Con el tiempo, mis noches se convirtieron en una lucha constante contra el terror. Las horas en vela eran largas y en la soledad de mi cuarto, la mente se llenaba de imágenes perturbadoras, sombras que se alargaban en los rincones, voces apagadas que parecían murmurar secretos prohibidos, y el recuerdo incesante de aquella mano que, una vez, emergió del abismo. Las paredes de la vecindad parecían estrecharse a mi alrededor y la sensación de claustrofobia me asfixiaba lentamente. El pasado y el presente se mezclaban en un torbellino de angustia, y cada nuevo detalle de la vecindad contribuía a un rompecabezas macabro del que yo parecía ser la pieza central. Decidí que debía enfrentar la historia oculta del lugar, así que comencé a hablar discretamente con algunos de los residentes más antiguos. Con susurros y miradas evasivas, me contaron que, hacía décadas, la vecindad había sido escenario de tragedias que jamás se habían aclarado. Se hablaba de un asesinato atroz en el que una joven, acusada injustamente de brujería, fue brutalmente ejecutada en un pequeño patio trasero, que su espíritu, lleno de rencor, jamás encontró reposo y se manifestaba en formas inexplicables, reclamando la justicia que le fue negada en vida. No todos creían estas leyendas, pero el ambiente de desasosiego que se respiraba era innegable. En una de esas noches interminables, impulsado por una mezcla de terror y determinación, me encontré de nuevo frente al baño comunal. Esta vez, mi propósito era observar y, de alguna manera, comprender la naturaleza de lo que me acosaba. Con la linterna en mano, me acomodé en un rincón oscuro, dispuesto a esperar y a documentar cada anomalía. El tiempo se arrastraba y cada minuto parecía un eco del sufrimiento de épocas pasadas. Fue en ese silencio sepulcral cuando volví a ver el agua moverse de manera antinatural. Esta vez, no se limitó a mostrar la imagen de una mano, sino que parecía como si la corriente formara una especie de rostro difuso, un semblante de dolor y desesperación que clamaba por ser liberado de su encierro. El estremecimiento que recorrió mi cuerpo fue tan intenso que casi perdí el conocimiento. Sentí que mis sentidos se agudizaban, captando cada murmullo, cada vibración de la vecindad. La sensación de que algo antiguo y olvidado se manifestaba ante mis ojos era insoportable. La imagen del rostro en el agua se desvaneció tan rápidamente como había aparecido, pero su presencia se quedó impregnada en mi mente, repitiéndose en un bucle interminable de horror. Esa visión, cargada de un sufrimiento ancestral, me dejó claro que la tragedia de la joven no era solo un cuento popular, sino una herida abierta en el alma misma de la vecindad. Durante los días siguientes, mi vida se convirtió en una constante vigilancia. No podía evitar sentir que, en cualquier momento, la mano pálida o el rostro angustiado volverían a manifestarse para recordarme que no estaba solo. Cada visita al baño era una apuesta contra lo desconocido. El simple acto de lavar mis manos se transformaba en un ritual cargado de temor y resignación. La falta de respuestas y la incredulidad de los demás me empujaron a adentrarme aún más en el misterio, a buscar en viejos archivos y a indagar en conversaciones furtivas con aquellos que parecían saber más de lo que decían. Con el tiempo, la obsesión comenzó a consumirme. Las noches sin dormir, los escalofríos constantes y la sensación ineludible de ser observado se convirtieron en una parte integral de mi existencia. Empecé a notar detalles que antes me habían pasado desapercibidos, marcas en las paredes que parecían señales de algún ritual olvidado, ruidos extraños en el techo y la persistente sensación de que alguien me seguía incluso en la calle. Cada uno de estos indicios me convencía de que la tragedia oculta de la vecindad tenía raíces más profundas de lo que jamás habría imaginado. En ocasiones, mientras caminaba por los pasillos estrechos y mal iluminados, me sentía como si estuviera transitando entre dos mundos, el tangible y el espectral.
La brisa nocturna parecía llevar consigo ecos de gritos y lamentos, y los relieves en la pintura descascarada parecían narrar historias de dolor y desolación. La atmósfera se cargaba de un presentimiento sombrío que me impedía descansar, obligándome a permanecer en vela, analizando cada sombra, cada silencio que pudiera esconder algún secreto. La sensación de abandono y el olvido de épocas de violencia se entrelazaban en cada rincón, haciendo de la vecindad un escenario de horror permanente. Una madrugada, mientras la penumbra reinaba y las voces del pasado parecían alzarse en un coro triste, decidí que debía enfrentar la presencia de una vez por todas. Con el corazón acelerado, regresé al baño, convencido de que la confrontación directa era el único camino para deshacerme de aquella maldición. Me armé de valor, recordando que, aunque la imagen de aquella mano me había marcado para siempre, yo no podía seguir viviendo en el miedo. Sin embargo, lo que encontré al volver aquella noche superó cualquier expectativa. El ambiente estaba más denso, el aire más frío, y una neblina inexplicable se cernía sobre el lugar. Frente a mí, el desagüe parecía emanar una oscuridad casi viva, y el eco de un lamento inhumano retumbaba en la lejanía. En ese instante, sentí como si el tiempo se hubiera detenido. La neblina se movía lentamente, como si quisiera formar algo reconocible. Y entonces vi de nuevo la mano. Esta vez no era la misma imagen fugaz de antes, era una presencia más definida, con una palidez casi fantasmal y unos dedos que se movían con una cadencia hipnótica. La visión me congeló por dentro, y durante varios largos segundos no pude moverme. El miedo y la fascinación se mezclaban en mi mente, creando una especie de trance que me impidió razonar. La mano parecía suplicar, casi como si quisiera contar una historia de dolor y traición, y en ese silencio sepulcral, comprendí que no se trataba solo de un ente que se manifestaba para asustar, sino de un grito desesperado de una vida truncada. No recuerdo cómo logré finalmente recuperar el control y huir de aquel baño maldito, pero lo que sí sé es que, al salir, una parte de mí se quedó atrapada entre aquellas sombras. Desde esa noche, mi existencia se transformó en una búsqueda incesante de respuestas, de alguna forma de exorcizar los espectros del pasado que se habían anidado en mi alma. Cada día, la vecindad me ofrecía nuevos indicios de un horror que no podía ser explicado con la lógica ni con la razón, y cada noche, la sensación de ser observado me acompañaba, como si la misma esencia de la tragedia se hubiera fundido con el aire. Ahora, mientras escribo estas líneas, todavía puedo sentir el frío de aquella neblina y escuchar el eco de un lamento lejano. La experiencia me marcó de manera irreversible, dejando en mis cicatrices que ni el tiempo ha logrado borrar. La vecindad, con sus secretos y su historia sangrienta, se convirtió en un recordatorio constante de que hay abismos en el alma humana que, a veces, se manifiestan de formas tan perturbadoras que roban el sueño y la paz. Nunca he podido comprender del todo lo que ocurrió aquella noche fatídica, ni la razón exacta por la cual aquella presencia decidió revelarse ante mí. Quizás se tratara del espíritu de una joven injustamente condenada, o tal vez de la suma desesperación de almas olvidadas, condenadas a vagar en un limbo de dolor. Lo único que sé es que, desde entonces, la mirada de aquella mano y el eco de aquel suspiro han permanecido conmigo, recordándome que en la oscuridad de lo cotidiano pueden esconderse horrores tan reales y palpables que desdibujan la línea entre la vida y la muerte. Hoy, ya han pasado años desde aquel episodio, pero cada vez que me encuentro en un lugar de soledad y silencio, una parte de mí regresa a aquella vecindad, a esos pasillos gastados y al baño comunal donde la muerte se coló por el desagüe. La mano pálida sigue siendo una marca indeleble en mi memoria, un símbolo de que, en ocasiones, los fantasmas del pasado no descansan y que la oscuridad puede encontrar la forma de manifestarse en los rincones más insospechados de nuestra existencia. Mientras trato de reconstruir mi vida y dejar atrás el terror que me persigue, no puedo evitar preguntarme si, de alguna forma, he sido testigo de algo que va más allá de la simple superstición. La experiencia me hizo comprender que, a veces, la realidad es tan extraña y aterradora que resulta imposible separarla de la ficción. Esa noche en el baño, el reflejo de una mano emergiendo del abismo me reveló que, en lo profundo de nuestras vidas, existen historias que desafían toda explicación y que, quizás, la verdadera esencia del horror reside en la imposibilidad de comprender lo inexplicable.
Cada vez que cierro los ojos, revivo esos instantes y aunque intento convencerme de que fueron producto de mi imaginación, la persistencia del recuerdo me asegura que hay verdades ocultas en la penumbra, esperando el momento oportuno para salir a la luz. Así, la vecindad en la que viví se transformó para mí en algo más que un simple refugio económico, se convirtió en un santuario de recuerdos oscuros y en una prisión de sombras que me acompaña día tras día. Hoy, al recordar todo lo sucedido, me doy cuenta de que la vida puede ser un relato de terror en el que cada susurro, cada sombra y cada rincón olvidado esconde una historia de dolor y sufrimiento. Y es que, en ocasiones, el verdadero horror no es aquello que se puede ver a simple vista, sino la manera en que las cicatrices del pasado se aferran a nuestro ser, marcándonos de forma indeleble y recordándonos que hay abismos en la realidad que son tan profundos que ni el tiempo puede sanarlos. Esta es mi historia, una historia de horror y soledad, de noches interminables y de una mano que emergió de la oscuridad para dejarme con la certeza de que, en la vecindad de la vida, el miedo puede tener formas tan reales y perturbadoras que resultan imposibles de olvidar. Y mientras la penumbra se cierne sobre mis recuerdos, solo me queda esperar que algún día la verdad se revele y, tal vez, logre encontrar la paz que tanto anhelo, lejos de aquella maldición que, aún hoy, susurra mi destino desde bajo la rejilla. La anciana que no murió. Soy José y esto ocurrió en una vecindad en Tlalpan, un lugar donde el tiempo parecía detenerse y los recuerdos se mezclaban con leyendas que asolaban la mente. La historia que voy a contar no es fruto de la imaginación desbordada, sino una crónica de hechos que marcaron mi existencia, una noche de terror que aún me impide conciliar el sueño. Desde niño, la vecindad había sido mi hogar. Sus pasillos angostos, los patios compartidos y el murmullo constante de vecinos que vivían al filo de lo cotidiano, eran el escenario de nuestra rutina. Pero entre la monotonía de la vida diaria, había figuras que se destacaban, envueltas en un halo de misterio y leyenda. Una de ellas era doña Eulalia, una viejita que todos conocíamos. Ella siempre estaba sentada en el patio, en la misma silla de madera gastada, con la mirada perdida y el semblante inexpresivo, como si esperara algo que los demás no podían comprender. Una mañana, el ambiente se tornó sombrío. Se corrió el rumor de que doña Eulalia había sido encontrada muerta en su cuarto. Nadie pudo evitar sentir una punzada de horror ante la idea de que esa figura tan inamovible y casi mítica hubiera partido definitivamente. Con rapidez, decidieron hacerle el velorio en el mismo patio donde ella solía vigilar a la vecindad, como si se creyera que el entorno familiar suavizaría el duro golpe de la muerte. La atmósfera se impregnó de tristeza y las lágrimas de los vecinos se mezclaron con el murmullo de viejas supersticiones. Recuerdo con claridad el momento en que, cuando intentaban sacar su cuerpo, un grito desgarrador rasgó la penumbra. Todos se quedaron helados. Frente a nuestros ojos incrédulos, allí estaba doña Eulalia, sentada en su silla, con esa mirada fija y penetrante, como si nada hubiera cambiado. La habían velado toda la noche, pero la muerte no había logrado separarla de nosotros. Desde ese instante, algo en mí se quebró y una oscura inquietud se instaló en cada rincón de mi ser. Esa noche, el silencio de la vecindad se volvió opresivo. No podía apartar la imagen de aquella anciana, con su semblante inexpresivo, repitiéndose una y otra vez en mi mente. Durante días, el relato se convirtió en una especie de maldición. Los mayores murmuraban historias de viejas maldiciones y espíritus que se negaban a abandonar este mundo. Yo, movido por una mezcla de miedo y curiosidad, decidí investigar lo que realmente había sucedido con doña Eulalia. Recorrí cada uno de los pasillos de la vecindad, observando las grietas en las paredes, las sombras que se alargaban al caer la tarde y los silencios que parecían ocultar secretos inconfesables. Mis pasos resonaban en la noche y cada crujido me hacía pensar que algo o alguien me seguía. No era la imaginación la que me jugaba una mala pasada, sino la certeza de que algo trascendía lo natural en aquel lugar. Al indagar con cautela, descubrí que doña Eulalia había llegado a la vecindad en circunstancias que nadie recordaba con exactitud. Algunos decían que había sido una mujer enigmática que había huido de un pasado tormentoso, otros afirmaban que había sido expulsada de su antiguo hogar por fuerzas que no podían ser explicadas.
Lo que sí era innegable era el aura de melancolía y fatalidad que la rodeaba. A medida que avanzaba en mi investigación, empecé a notar detalles inquietantes, la misma silla en la que se sentaba, el ligero crujido de la madera que parecía cobrar vida en las noches de luna llena y los susurros que se colaban en los recodos oscuros del patio. Una noche, impulsado por una mezcla de valentía y desesperación por comprender la verdad, me aventuré a subir al cuarto donde supuestamente había sido hallada muerta. La puerta rechinó al abrirse y, al cruzar el umbral, una corriente fría me envolvió. La habitación estaba intacta, conservando la esencia del velorio. Una manta doblada, algunos utensilios olvidados y en la esquina una fotografía enmarcada de una mujer de mirada triste que muchos decían se parecía a doña Eulalia en sus años de juventud. La imagen parecía susurrarme secretos del pasado y su presencia se hacía cada vez más intensa. Durante esa noche, en un arranque de temblor y confusión, me senté en el suelo frío y empecé a recordar cada detalle, cada conversación en voz baja y cada murmullo del viento que parecía contar historias de otros tiempos. No pude evitar sentir que la muerte de doña Eulalia era solo la punta del iceberg de una verdad más oscura, una que amenazaba con desbordar la frontera entre la vida y la muerte. Con el pasar de las horas, la atmósfera se volvió casi irrespirable, como si el aire mismo estuviera cargado de una energía espectral que desafiaba toda lógica. No fue hasta el amanecer que logré salir de aquella habitación, pero ya no era el mismo. Los días siguientes se convirtieron en una sucesión de noches llenas de pesadillas en las que veía a doña Eulalia sentada, inmóvil, observándome desde cada sombra. Intentaba explicar mi experiencia a algunos vecinos, pero las palabras se me quedaban en la garganta y la incredulidad se mezclaba con el miedo en sus ojos. Nadie quería aceptar la idea de que algo tan inexplicable pudiera estar presente en nuestro hogar. La realidad se transformaba en un eco perturbador y cada rincón de la vecindad parecía esconder un nuevo secreto. Conforme pasaban los días, la inquietud se volvió insoportable. Me obligué a escribir cada detalle, cada sensación, en un cuaderno desgastado, con la esperanza de que plasmar mis experiencias pudiera liberarme de aquella presencia opresiva. Las noches se alargaban y el silencio se hacía cada vez más denso, como si el mundo entero se sumiera en un letargo infernal. Empecé a notar movimientos extraños en los rincones, sombras que se desplazaban sin razón y murmullos que se transformaban en cánticos macabros. La vecindad, que hasta entonces había sido un refugio familiar, se transformó en un escenario de terror. Una madrugada, cuando la oscuridad parecía inamovible, me encontraba solo en el patio. La brisa nocturna traía consigo un olor a tierra mojada y a algo más, a humedad de otro mundo. Fue entonces cuando lo vi de nuevo, doña Eulalia, o al menos aquello que quedaba de ella. Su figura se recortaba contra la luz mortecina que se filtraba por las nubes, y sus ojos, fijos en mi dirección, me penetraban con una intensidad que helaba la sangre. No había palabras que pudieran describir ese instante, solo un miedo tan profundo que sentí que mi alma se desprendía del cuerpo. No pude evitar sentir una conexión perversa entre su figura y el ambiente que había impregnado la vecindad. Esa presencia, que parecía desafiar la muerte, era el reflejo de secretos oscuros y de un pasado que se negaba a morir. En cada paso que daba, en cada esquina de aquella vivienda antigua, se esbozaba la sensación de que algo siniestro estaba acechando, aguardando el momento preciso para reclamar su venganza. Esa idea me perseguía día y noche, y cada intento de racionalizar la situación solo me llevaba a más confusión. Empecé a indagar en la historia de la vecindad, revisando viejos archivos y hablando con algunos vecinos que recordaban episodios del pasado. Descubrí que la vida en aquel lugar siempre había estado marcada por tragedias inexplicables, desapariciones, accidentes y fenómenos que desafiaban la lógica. La figura de doña Eulalia se transformó en el epicentro de una serie de sucesos paranormales y su presencia, tanto en vida como en muerte, parecía ser una especie de maldición que recaía sobre aquellos que se atrevían a recordar. A medida que las noches se sucedían, la tensión en el ambiente se volvía insoportable. El eco de cada pisada en los pasillos, el murmullo del viento entre las hojas y el crujido de las escaleras viejas se convertían en la banda sonora de mi creciente desesperación. Mi mente se fragmentaba entre la realidad y el delirio, y la figura de doña Eulalia se repetía en mis pensamientos con una insistencia casi demoledora.
Cada sombra parecía esconder su silueta y cada susurro llevaba su nombre. Una noche, incapaz de soportar la presión, decidí enfrentarme a lo que parecía ser mi peor pesadilla. Me encerré en mi cuarto y, armado solo con una linterna y mi cuaderno, traté de trazar un mapa de las voces y sombras que me acosaban. Mientras escribía, sentía que la habitación se enfriaba y el aire se volvía espeso, cargado de una energía que no pertenecía a este mundo. Fue entonces cuando escuché un suave golpeteo en la puerta, como si alguien o algo estuviera tratando de entrar. Mi corazón latía desbocado, y el silencio se volvió tan absoluto que el menor ruido parecía una explosión. No hubo diálogo, solo la cruda sensación de estar al borde del abismo. La puerta se abrió lentamente, y ante mí se presentó la silueta de la anciana. No necesitó palabras para comunicar su presencia, pues sus ojos hablaban por sí solos, una mezcla de pena, advertencia y un temor inexplicable. El tiempo pareció detenerse mientras la observaba, paralizado por la impotencia y el horror. Sentí que mi mente se fracturaba en 1000 pedazos, incapaz de asimilar la realidad de lo que estaba presenciando. Desde aquella noche, mi vida cambió de forma irrevocable. La vecindad se volvió un laberinto de sombras y recuerdos, y cada noche, al intentar dormir, revivía aquella imagen que se había grabado en mi interior, la mirada vacía y penetrante de doña Eulalia, tan real y a la vez tan fantasmal. Los días transcurrían en una especie de letargo, con la certeza de que aquello no era más que el preludio de una oscuridad que no podía ser detenida. Con el paso del tiempo, traté de alejarme de la vecindad, pero la presencia de doña Eulalia me siguió, marcando mis pasos y llenando cada instante de una ansiedad insoportable. La historia se extendió más allá de aquel pequeño patio, se convirtió en una leyenda viva, un recordatorio de que hay fuerzas en este mundo que no se rinden fácilmente a la lógica ni a la razón. Aunque intenté reconstruir mi vida, el recuerdo de aquella noche y la imagen inmutable de la anciana se convirtieron en una sombra que nunca pude desprenderme. Hoy, al escribir estas líneas, mi mente se llena de la certeza de que la muerte no es un final absoluto, sino un puente hacia algo que aún escapa a nuestra comprensión. Doña Eulalia se ha convertido en el símbolo de esa frontera difusa entre la vida y la muerte, una presencia que nos recuerda que, en ocasiones, lo inexplicable se esconde justo en la cotidianidad, en la mirada inerte de una persona mayor o en el silencio opresivo de una noche sin luna. La vecindad en Tlalpan guarda en sus muros la historia de aquellos que se atrevieron a enfrentar lo desconocido, y yo soy uno de ellos. Cada vez que cierro los ojos, revivo esa noche, y la figura de doña Eulalia me acecha, recordándome que hay verdades tan inquietantes que desdibujan la línea entre la realidad y el infierno. Esta es mi confesión, mi testimonio de una vigilia que jamás terminó, en la que la muerte se volvió solo una ilusión y la presencia de lo sobrenatural se instaló de forma permanente en mi existencia. La vigilia continúa, y con ella, la certeza de que hay noches en las que el terror se hace palpable y la oscuridad se cierne sobre nosotros, dispuesta a reclamar lo que siempre ha sido suyo. Aún hoy, cada vez que camino por los pasillos de aquella vecindad, siento que mis pasos son seguidos por sombras inmutables y que el eco de un grito lejano resuena en cada esquina. La historia de doña Eulalia no es un simple relato de fantasmas, sino el reflejo de un destino trágico y atroz, un recordatorio de que en este mundo, lo inexplicable y lo aterrador se entrelazan en una danza macabra que jamás termina. Esta es mi verdad, la crónica de una noche en la que la muerte se burló de la vida, y de una vigilia eterna en la que el terror se quedó para siempre. La vigilia de doña Eulalia se convirtió en la mía, y mientras aún respiro, esa presencia se niega a abandonar mi mente. Es la vigilia de la cual no puedo despertar, la vigilia en la que, a pesar de todo, la sombra de aquel pasado sigue presente, marcando mi existencia con un eco perpetuo que jamás se extinguirá. Silbido. Cuando era niño, en nuestra vecindad de Tepito, mi abuela me decía que si escuchaba un silbido en la madrugada, no mirara por la ventana. Pero yo era curioso. Una noche, a las 3:33 de la mañana, lo escuché. Era un silbido largo, insistente. Me asomé y vi a un hombre sin rostro en el patio. Parecía buscar algo. Al día siguiente, me enfermé gravemente.
Mi abuela me regañó y me dijo que ese hombre aparece solo cuando alguien está a punto de morir. Esa frase se grabó en mi memoria y se volvió la semilla de una existencia plagada de sombras y presagios. Crecí en Tepito, un barrio de callejones estrechos y paredes marcadas por el paso del tiempo, donde cada rincón parecía guardar secretos oscuros. La atmósfera cargada de leyendas y susurros nocturnos hacía que lo inexplicable se confundiera con la rutina, y yo, impulsado por la curiosidad de un niño, jamás imaginé el precio que tendría mi osadía. Esa noche fatídica, mientras dormía en mi cuarto, el silencio fue brutalmente quebrado por un silbido que se deslizó como una caricia helada en mi piel. Sin poder controlar mi impulso, bajé las escaleras y me acerqué a la ventana. Afuera, la calle estaba desierta, iluminada apenas por el parpadeo de unas farolas. Fue entonces cuando lo vi, en el patio, bajo la tenue luz de la luna, se erguía una figura espectral. Un hombre sin rostro, cuya presencia era imponente y extrañamente desesperada, parecía buscar algo o a alguien. En ese instante, el tiempo se detuvo y el terror se apoderó de mi ser. A partir de esa noche, mi vida cambió. Durante días, me consumí entre la fiebre, la inquietud y el constante repudio de mi abuela, quien me regañaba y me recordaba que aquel ente era un presagio de muerte. El ambiente en la vecindad se transformó. Los murmullos entre vecinos, las historias de apariciones y tragedias se mezclaban en un aire cargado de fatalidad. Cada vez que en la madrugada se alzaba un silbido, mi corazón se aceleraba, consciente de que el destino, en forma de un ente sin rostro, rondaba cerca. Conforme crecí, esa imagen se fundió en mi interior, acompañándome en cada paso. La adolescencia trajo consigo nuevos miedos, pero ninguno tan perturbador como el recuerdo de aquella figura. Empecé a notar que en algunas noches un viento inusual parecía traer consigo un susurro similar al silbido, y en cada ocasión un escalofrío recorría mi espalda. No era coincidencia, otros vecinos relataban haber presenciado fenómenos inexplicables, como la aparición de sombras en callejones y rostros ausentes que se materializaban justo antes de tragedias. Uno de mis amigos, en su última noche de juventud, contó que una figura lo observó fijamente desde un oscuro rincón del barrio, como si evaluara su vida. Cada relato, por extraño que sonara, reforzaba mi convicción de que el ente era más que una simple leyenda. Durante años, el recuerdo se mezcló con el devenir de la vida. Cada noche en que el silencio se volvía denso, el eco del silbido me arrastraba a un estado de ansiedad constante. La figura se convirtió en una sombra personal, una presencia inevitable que me recordaba que la muerte podía estar a la vuelta de la esquina. Con el tiempo, comprendí que no se trataba únicamente de superstición, sino de un fenómeno que marcaba momentos de crisis y tragedia. Una noche, ya en la adultez, me vi sumido en una profunda crisis existencial. El silencio en mi departamento era absoluto, pero una sensación punzante me obligó a revisar la vieja ventana del salón. Al abrirla, el aire frío se coló por la rendija y, en medio de esa penumbra, el silbido se alzó con fuerza. Fue entonces cuando, sin poder evitarlo, volví la vista hacia la oscuridad. Allí estaba, inconfundible, el hombre sin rostro, tan real como en mi niñez, pero con una intensidad que parecía presagiar mi final. Ese instante congeló mi alma, no hubo palabras, solo un sentimiento abrumador de que el destino, ineludible y cruel, se había posado sobre mí. En mis años de juventud, el recuerdo de aquella noche se fusionó con la cruda realidad de las tragedias que vivía a mi alrededor. Recuerdo el día en que mi mejor amigo, Arturo, desapareció sin dejar rastro. Aquella tarde, mientras jugábamos en las polvorientas calles del barrio, Arturo se internó en un callejón oscuro como si una fuerza invisible lo empujara hacia el abismo. La desesperación se apoderó de todos nosotros y durante días se realizaron búsquedas infructuosas. Esa pérdida dejó en mí una cicatriz profunda, confirmándome que el ente era un heraldo de desgracias. Con el pasar de los años, cada suceso trágico parecía estar marcado por un inexplicable escalofrío, una advertencia silenciosa que se manifestaba a través del inconfundible silbido. Las voces de los mayores del barrio hablaban de antiguos rituales, maldiciones y pactos oscuros sellados en noches de luna llena. Al principio, mi escepticismo me hacía restar importancia a esas historias,
pero la repetición de los hechos me forzó a aceptar que había algo más allá de lo tangible, algo que se nutría del miedo colectivo y la fragilidad de la existencia. Decidido a comprender aquello que me atormentaba desde la infancia, emprendí una investigación sobre las leyendas de Tepito. Me sumergí en viejos archivos, recabé testimonios y analicé relatos que databan de épocas pasadas. Descubrí que, durante la Revolución, muchas almas perdidas vagaban por las calles y que algunas de estas presencias se habían quedado atrapadas en un ciclo interminable de violencia y pena. Entre ellas, el hombre sin rostro parecía ser el espíritu de un inocente castigado injustamente, condenado a errar sin descanso y a anunciar la cercanía de la muerte con su silbido ensordecedor. La revelación me sobrecogió. Empecé a ver en cada sombra una amenaza, en cada ráfaga de viento un lamento del más allá. Mi mente se convirtió en un campo de batalla entre la razón y un miedo primitivo que se alimentaba de cada experiencia traumática. Durante largos meses, sufrí pesadillas recurrentes, en ellas, corría por laberintos oscuros, perseguido por una figura incesante, cuya mirada vacía absorbía toda luz y esperanza. Cada despertar era un recordatorio de que, por más que tratara de escapar, mi alma estaba irremediablemente ligada a aquel terror. Esa obsesión me llevó a aislarme. Evitaba salir de casa durante la noche y relegué mis relaciones sociales a breves encuentros diurnos. La única compañía que me quedaba era la silente presencia del ente que se manifestaba en mis sueños y en los momentos de soledad. Decidí, entonces, documentar cada experiencia con la esperanza de algún día comprender la conexión entre mi destino y la leyenda de la vecindad. Una de las noches más intensas llegó durante una tormenta eléctrica. La furia de la naturaleza parecía sincronizarse con el caos interior que me invadía. Me refugié en una vieja casona, un santuario improvisado lejos del mundo exterior. La lluvia golpeaba las ventanas con brutal insistencia y el rugido del trueno competía con mis propios latidos. Mientras intentaba concentrarme en la tenue luz de una lámpara, una ráfaga derribó una ventana, dejando entrar un viento helado que trajo consigo el inconfundible silbido. Levanté la vista y, en la penumbra del corredor, distinguí la figura del hombre sin rostro, observándome fijamente. Ese encuentro, silencioso pero abrumador, reafirmó la idea de que mi final ya estaba escrito en la tinta invisible de lo inexplicable. No puedo asegurar si aquella figura era producto de mi mente atormentada o si realmente se manifestaba en el mundo físico, pero lo vivido aquella noche quedó grabado en mí como una cicatriz que jamás se cerrará. La presencia del ente se convirtió en un recordatorio constante de que la muerte no es un evento aislado, sino un proceso ineludible que se anuncia con un silbido en la oscuridad. Conforme pasaron los años, sucesos trágicos siguieron marcando mi existencia. Durante una reunión familiar en la que intentábamos aferrarnos a la normalidad, mientras todos compartían risas y recuerdos, una sensación opresiva se apoderó del ambiente. Al salir de la casa, en el patio trasero, pude distinguir, entre las sombras, la silueta difusa de aquel hombre sin rostro. La visión fue tan fugaz como aterradora, pero lo suficiente para convencerme de que lo que experimenté en mi niñez era mucho más que una simple alucinación. Esa noche, el silencio se llenó de un presagio lúgubre y cada uno de mis pasos retumbaba con el eco de un destino inminente. Más tarde, en mi madurez, el temor a lo inevitable se intensificó aún cuando tuve que enfrentar la pérdida de mi madre en circunstancias tan misteriosas como trágicas. La soledad y el dolor se hicieron compañeros inseparables, y en medio del duelo, el reloj marcó la hora exacta del silbido. Salí al balcón, sin fuerzas para luchar contra el terror, y allí, en el umbral entre la vida y la muerte, distinguí nuevamente la presencia del ente. El eco del silbido se transformó en una sinfonía fúnebre que parecía arrastrar consigo la esencia misma de mi existencia, dejándome con la certeza de que la muerte se acercaba sigilosamente. Con cada tragedia, con cada pérdida y con cada instante de soledad, el hombre sin rostro se manifestaba de forma ineludible. Mis días se llenaron de una incertidumbre que minaba mi voluntad, y las noches se volvieron un campo de batalla en el que la esperanza se enfrentaba al miedo primitivo. La vecindad de Tepito, con sus rincones olvidados y sus historias de horror transmitidas de generación en generación, se transformó en el escenario de un destino ineludible.
Las leyendas no eran simples cuentos para asustar a los niños, sino crónicas de un pasado imborrable que se negaba a morir. Con el tiempo, me vi forzado a aceptar que la presencia del ente no era una coincidencia, sino la manifestación de algo ancestral. Decidí entonces recorrer las calles de mi infancia, buscando respuestas en cada esquina, en cada sombra. Caminé por los callejones polvorientos y observé los rostros cansados de los vecinos, quienes, sin decir palabra, parecían compartir un secreto silencioso. En cada mirada, en cada gesto, se leía la resignación de quienes han vivido bajo la sombra de un destino fatal. El miedo se había convertido en una parte intrínseca de la vida en Tepito, y yo era su testigo involuntario. Durante uno de esos paseos nocturnos, en un callejón desierto iluminado solo por la luz intermitente de una farola, sentí de nuevo el inconfundible silbido. El sonido, esta vez más cercano, se desvanecía entre el murmullo del viento y el eco de pasos solitarios. Mi corazón se aceleró y la adrenalina me invadió. Caminé despacio, dejando que mis sentidos captaran cada detalle, el aroma a tierra mojada, la humedad en el aire, el tenue susurro de voces lejanas. Fue entonces cuando, al girar la esquina, la figura apareció ante mí. No hubo diálogo, ni gritos, solo la intensa sensación de ser observado por un ente que había trascendido la mera leyenda. La imagen del hombre sin rostro, tan vaga y perturbadora, se grabó en mi mente como la encarnación de la fatalidad. Esa noche comprendí que el terror que había vivido desde mi infancia no era fruto de mi imaginación, sino la manifestación real de fuerzas que escapan a la comprensión humana. El silbido se había convertido en la voz de la muerte, en un recordatorio ineludible de que la existencia es efímera y que cada instante puede ser el preludio de un final trágico. La maldición de Tepito, con sus rincones oscuros y secretos no contados, me enseñó que hay misterios tan profundos que desafían la lógica y que, en ocasiones, lo inexplicable se cierne sobre nosotros con la fuerza de un destino inevitable. Hoy, al relatar estas memorias, cada palabra lleva consigo el peso de años de incertidumbre y dolor. La figura del hombre sin rostro sigue presente en mis noches, acechando en cada susurro del viento, en cada sombra que se alarga al caer la noche. No es únicamente un espectro del pasado, sino un recordatorio constante de que, en algún lugar, la muerte anda de la mano con el misterio. El silbido ya no es solo un sonido, es la encarnación del destino, una advertencia silenciosa que se repite en un ciclo eterno. He aprendido a convivir con ese terror, a aceptar que mi vida ha estado y estará siempre marcada por la presencia ineludible de aquello que no se puede comprender. Cada amanecer trae consigo la esperanza de un nuevo comienzo, pero también el temor a que, en el transcurso de la noche, el eco del silbido anuncia el final de algo indispensable. En cada madrugada, cierro los ojos y respiro hondo, sabiendo que la línea entre la vida y la muerte es tan delgada que en cualquier momento podría quebrarse. Este relato, que hoy plasmo en estas líneas, es mi testimonio. Es la crónica de una existencia entretejida con el miedo, la soledad y la incesante presencia de un ente que desafía toda explicación. La vecindad de Tepito, con sus leyendas y sus sombras, no es solo mi hogar, sino el escenario donde lo inexplicable se hace tangible. La vida se ha convertido en una danza entre la luz y la oscuridad, entre la esperanza y el terror, y yo he aprendido a caminar en esa cuerda floja, consciente de que el silbido es la banda sonora de un destino sellado. Quizá nunca entienda por completo lo que significa esa presencia, ni encuentre la redención en medio del horror. Solo sé que el eco de ese silbido me acompaña, como una huella imborrable que me recuerda la fragilidad de la existencia y el poder de los misterios que habitan en las sombras. Y mientras siga respirando, sabré que, en algún recodo de la noche, el hombre sin rostro acecha, velando el umbral entre lo vivido y lo inminente. La mirada. Nunca pensé que un simple juego de niños se transformaría en una pesadilla interminable, pero así fue mi vida. Crecí en una vecindad modesta de la colonia Morelos, un lugar donde las paredes agrietadas y el murmullo del viento parecían guardar secretos olvidados. La tranquilidad aparente se ocultaba tras relatos susurrados entre vecinos y en el eco de noches sin luna. Aquel ambiente, cargado de historias de antaño, se convirtió en el escenario de un horror que marcaría mi existencia.
Desde muy pequeño, siempre sentí una inquietud inexplicable por el lugar. Las leyendas que se contaban en voz baja sobre sucesos extraños en la vecindad se mezclaban con mi imaginación infantil. Sin embargo, nada me preparó para lo que viví aquella tarde de verano, cuando mi primo y yo decidimos aventurarnos cerca del viejo pozo abandonado. El pozo se encontraba en un rincón olvidado del patio, custodiado por sombras de árboles que apenas dejaban pasar la luz. La estructura, erosionada por el tiempo, emanaba una sensación de abandono y pesar. Caminábamos despacio, como si cada paso perturbara un sueño ancestral. Recuerdo que el aire estaba helado, y el murmullo del viento parecía repetir un lamento que nadie podía descifrar. Mientras me asomaba a la oscuridad del abismo, algo imposible ocurrió. Desde lo profundo, una figura se delineó en la penumbra, una cara inexpresiva, con ojos vacíos y una mirada que parecía atravesar el alma. El terror se apoderó de mí, y por un instante sentí que el tiempo se detenía. Aquella imagen se grabó en mi mente, una marca indeleble que con el paso de los años se convertiría en mi peor pesadilla. Corrí de regreso con mi primo, tratando de procesar lo ocurrido. Con voz temblorosa, le conté lo que habíamos visto, pero las palabras parecían quedarse atrapadas en mi garganta. Al llegar a la sala, los rostros de los vecinos mostraban una mezcla de resignación y miedo. Uno de ellos, con tono pausado y grave, me dijo: «Nunca nos acerquemos», como si esas palabras fueran un conjuro para mantener a raya aquello que habitaba el pozo. Desde ese instante, supe que algo siniestro se escondía tras la fachada deteriorada de la vecindad. Durante semanas, el incidente se convirtió en el eco persistente de mis sueños. Cada noche, la imagen de aquella cara me visitaba en el silencio de mi habitación. No importaba cuántas veces cerrara los ojos, siempre la veía, fija y amenazante. Mis noches se llenaron de insomnio y mi mente, plagada de interrogantes, buscaba una explicación que nunca llegaba. Pasaron los años, y el recuerdo de aquel suceso se fue convirtiendo en una sombra del pasado. Sin embargo, el destino decidió reabrir viejas heridas. Una noche, ya adulto y con la aparente seguridad que brinda la madurez, escuché unos ruidos extraños provenientes del patio. Algo se movía en la oscuridad, y el sonido era como el eco de pasos lentos y arrastrados, acompañados por un murmullo ininteligible. Mi corazón se aceleró y, movido por una mezcla de curiosidad y temor, me aventuré hacia el lugar prohibido. A medida que me acercaba al pozo, cada paso se volvía una batalla interna entre el miedo y la necesidad de descubrir la verdad. La luz de la luna iluminaba la estructura decadente, y en ese instante recordé las palabras del vecino: «Nunca nos acerquemos». El silencio era absoluto, roto solo por el latido de mi propio corazón. Allí, en el borde del abismo, sentí una presencia. No era una ilusión creada por mi mente atormentada, sino algo tangible, una energía densa que parecía emerger del mismo pozo. Fue entonces cuando comprendí la magnitud de lo que había sucedido años atrás. La vecindad guardaba un secreto macabro. En ese pozo se había arrojado el cuerpo de un hombre, víctima de una injusticia olvidada. Los murmullos entre los vecinos hablaban de un suceso que ocurrió hace décadas, un crimen sin resolver que manchó la historia del lugar. La imagen de la cara que habíamos visto aquella tarde no era más que el reflejo de un alma en pena, condenada a vagar en la oscuridad, buscando justicia o quizás redención. Durante las noches siguientes, la presencia en mi vida se hizo más intensa. Las sombras parecían alargarse de forma antinatural, y en cada rincón de la vecindad se percibía la sensación de ser observado. Caminaba por los pasillos con una constante aprensión, como si el peso de esa historia no me dejara escapar. Incluso el silencio se tornaba amenazador, y cada susurro del viento me recordaba que no estaba solo. Una madrugada, desperté de un sueño intranquilo y sentí un frío penetrante que me envolvía. Al abrir los ojos, vi la figura etérea de un hombre de mirada triste y profunda, de pie junto a mi cama. Su presencia era tan real que pude percibir el temblor en mi respiración, el frío en mis huesos. Intenté moverme, pero mi cuerpo se quedó paralizado, como si un poder invisible me mantuviera inmóvil. La figura se desvaneció tan repentinamente como apareció, dejando tras de sí una estela de desesperación y confusión. La obsesión por desentrañar el misterio me consumía.
Cada día buscaba respuestas en viejos documentos, en relatos que se habían transmitido de generación en generación. Descubrí que el hombre que había sido arrojado al pozo había sido un inconforme, alguien que se había atrevido a denunciar una red de corrupción que involucraba a varios vecinos poderosos. Su voz había sido silenciada de la manera más brutal y su muerte se había convertido en un secreto a voces. Nadie se atrevía a hablar del tema abiertamente y la advertencia de nunca acercarse era el eco de un pacto silencioso entre quienes temían desatar viejos fantasmas. Mientras más investigaba, más me envolvía el espiral del horror. Empecé a notar detalles perturbadores en la vecindad, sombras que se deslizaban sin dueño, susurros en la noche que parecían provenir de rincones oscuros, y una sensación abrumadora de que la venganza del hombre injustamente muerto aún no había sido saciada. La soledad se volvió mi única compañera y la realidad se fundía con la ficción en un torbellino de angustia. El clímax de mi pesadilla llegó una noche tormentosa. La lluvia golpeaba las ventanas con fuerza y el viento aullaba como si quisiera arrastrar consigo los secretos del pasado. Me encontraba en el patio, decidido a enfrentar lo que me había perseguido durante tantos años. Frente al viejo pozo, con el corazón desbocado y la mente llena de preguntas sin respuesta, me arrodillé y hablé en voz baja, como si intentara entablar un diálogo con la presencia que me había atormentado desde la infancia. No hubo respuesta inmediata, pero el ambiente se volvió aún más denso. Sentí como si el tiempo se ralentizara, como si cada gota de lluvia marcara el compás de un ritual macabro. La oscuridad parecía cerrarse en torno a mí y en un instante la figura apareció de nuevo, esta vez más clara y dolorosamente humana. La mirada del hombre reflejaba un sufrimiento que trascendía lo físico, un clamor silencioso por justicia y redención. En ese preciso momento, comprendí que mi destino estaba entrelazado con el suyo. Era como si mi propia existencia se hubiese convertido en el puente entre el mundo de los vivos y el de los condenados. La presencia se mantuvo a mi lado durante lo que parecieron horas interminables. No hubo palabras, solo una comunicación silenciosa llena de pesar y un dolor ancestral que aún no había sido resuelto. Sentí una conexión inexplicable, como si mi alma hubiera reconocido la suya. La culpa y la impotencia me embargaron al comprender que, de alguna manera, mi ignorancia había perpetuado una injusticia que clamaba por reparación. La figura, antes espectral, se desvaneció lentamente en la negrura, dejándome solo con la certeza de que algo había cambiado irrevocablemente en mi interior. Desde aquella noche, mi vida se transformó en una lucha constante contra los recuerdos y las sombras del pasado. Cada vez que me encontraba en la vecindad, el ambiente parecía vibrar con una tensión sobrenatural. Los murmullos de los vecinos se mezclaban con mi propio silencio y la historia del hombre olvidado se convertía en una presencia omnipresente, recordándome que la injusticia nunca muere, sino que se oculta en los rincones oscuros de la memoria colectiva. Hoy, al rememorar aquellos hechos, siento un frío que recorre mi espalda y una angustia que se niega a desaparecer. La mirada inmutable del hombre en el pozo sigue persiguiéndome en mis sueños y cada vez que cierro los ojos veo su rostro marcado por el sufrimiento y el deseo de ser escuchado. La advertencia de nunca acercarse se ha convertido en el eco de una promesa incumplida, en el grito silente de un alma atrapada en un abismo de injusticia. A lo largo de los años, he tratado de explicar a quienes se cruzan en mi camino que hay historias que no deben ser olvidadas, secretos que claman por ser reconocidos. La vecindad de Morelos es mucho más que un conjunto de edificios deteriorados. Es un escenario donde el tiempo y el olvido se entrelazan para formar una trama de horror y misterio. Aquella tarde de verano, cuando mi primo y yo fuimos testigos de lo inexplicable, se abrió una puerta a un mundo donde la muerte y la venganza se confabulan para atormentar a los vivos. Hoy, sigo caminando por esos pasillos con el peso de un conocimiento prohibido. El pozo, silencioso y ominoso, guarda aún la esencia de un hombre cuya voz fue silenciada brutalmente. No existe redención en ese abismo, solo la eterna espera de un alma que se rehúsa a descansar. Cada noche, la soledad se hace más palpable y el murmullo del viento me recuerda que la justicia de aquellos olvidados es tan inevitable como la noche que se cierne sobre la vecindad. Mi relato, tan real como mis propios temores, es una advertencia para quienes se atrevan a desafiar el silencio de lo inexplicable.
No hay lugar en este mundo donde el horror se esconda tan sutilmente, esperando el momento oportuno para emerger y devorar la tranquilidad. La historia del pozo y la cara que nos miró desde el abismo es una cicatriz abierta en el alma de la colonia, un recordatorio de que hay verdades que no pueden enterrarse tan fácilmente, y que el pasado siempre encuentra la manera de resurgir, incluso en los rincones más insospechados. Con cada amanecer, la memoria de aquella noche me consume un poco más. A veces, mientras me paseo por la vecindad, puedo sentir una presencia a mi lado, una sombra que se desliza sin ser vista, acompañándome en cada paso. El recuerdo del pozo y de la mirada que me congeló el alma se ha convertido en parte de mi existencia, un recordatorio perpetuo de que hay historias tan reales y profundas que el terror se instala en lo más profundo del ser. No pretendo asustar a quien escuche estas palabras, sino advertir que algunas heridas, aunque el tiempo pase, jamás sanan. La venganza de un espíritu injustamente condenado persiste, y su clamor resuena en cada rincón de la vecindad, en cada suspiro del viento y en cada sombra que se disuelve en la penumbra. La historia de aquel hombre, de su muerte olvidada y de su mirada que aún persiste en el abismo, es un relato de horror tan genuino como la vida misma, y yo, marcado para siempre, solo puedo compartir mi testimonio con la esperanza de que se entienda la magnitud del mal que se esconde en lo que aparenta ser cotidiano. Hoy, al relatar estos hechos, la tensión es tan palpable como aquella tarde fatídica en la que descubrimos el secreto del pozo. Mi existencia se ha visto irremediablemente entrelazada con la esencia del lugar, y la advertencia que escuché en mi niñez se ha convertido en una sentencia: no hay escapatoria a lo que habita en la penumbra. La venganza de la injusticia, la voz de un alma silenciada, sigue clamando por justicia, y yo, sin poder evadir la conexión que me une a ese destino, debo vivir con la certeza de que el horror verdadero reside en la imposibilidad de olvidar. Cada vez que cierro los ojos, vuelvo a ver aquella mirada, fría y desconcertante, que emergió de la oscuridad del pozo y me marcó para siempre. Y así, mientras el tiempo transcurre y la vecindad parece aceptar su destino sin reparos, mi historia permanece como un testimonio de lo inexplicable, una advertencia para quienes se atrevan a desafiar lo prohibido. Porque hay lugares en este mundo donde el mal no ha muerto, donde la injusticia sigue tejiendo su red en silencio, y donde el eco de un grito ahogado se funde con el murmullo eterno del viento. La mirada es, en definitiva, la huella indeleble de un pasado que se niega a ser enterrado, un recordatorio de que, en la quietud aparente de la vida diaria, acechan sombras capaces de transformar la realidad en un interminable abismo de terror. Y mientras mi relato siga siendo escuchado, la condena de aquel hombre y la promesa de su alma atormentada vivirán en cada palabra, en cada suspiro y en cada noche sin luna en la vecindad de Morelos. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.